En el mejor lugar que podemos estar, que es a tus pies, con el deseo, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra y colocar toda nuestra vida, encaminar, Señor, todos nuestros caminos hacia Jesús. Bendecí, Señor, nuestro deseo, sacia nuestra alma, sedienta de ti como cantábamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios esta mañana, este mediodía, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro fantástico. Es un libro fantástico porque para poder entender el Apocalipsis uno tiene que usar toda la Biblia. Eso ya lo hace único al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro fantástico porque habla de Jesús. Porque nos invita a ver a Jesús, ver sus obras. Es un libro fantástico porque nos muestra como en un espejo nuestra vida espiritual. Es un libro fantástico porque el Apocalipsis no hace otra cosa que llevarte a Jesús, que encaminar tus pasos a Jesús, que puedas reflexionar cómo está tu vida, cómo están tus prioridades, para que puedan sintonizarse con Jesús. Y vaya si esta semana, si en estos días la humanidad no ha sido invitada, si en estas horas la humanidad no está siendo invitada a considerar a dónde está colocando sus ojos. En medio de todo el entretenimiento del mundial, al cual yo miro, y al cual espero que Argentina hoy gane esta noche. Pero pasan cosas como las que está pasando en Venezuela, y uno dice qué frágil que es todo, ¿no? Desde los edificios, cómo se caían como torre de ladrillitos uno construye con los niños cuando juega, hasta la vida que uno tenía armada, y de un segundo a otro estás desesperado corriendo para ver a dónde está tu hijo, a dónde está tu esposa, o intentando simplemente sobrevivir en medio de los escombros. Esto que está pasando es una invitación para que el mundo pueda entender que nuestra vida no es nuestra y que es pasajera. Es como la neblina. Está y de repente desaparece. Es una invitación para que la humanidad pueda poner los ojos en las cosas que no se ven, las cosas de Dios, pero que finalmente son las eternas. Y el libro de Apocalipsis precisamente es eso, es una invitación a reorganizar nuestras prioridades para que podamos sintonizarnos para aquellas cosas que no se ven, las espirituales, dice el apóstol Pablo, pero que finalmente son las eternas, que son las de Dios. Y el Apocalipsis comienza diciendo en el capítulo número 1, el propósito de este libro, dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. El Apocalipsis es eso, es Jesús revelándose. Y otra cosa que no mencioné, por la cual para mí el Apocalipsis es un libro fantástico, es que este libro nos muestra que tenemos un Dios que está al control. Amén. Amén. Al control de la historia. Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, revelada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y un Jesucristo que se revela para ser protagonista. No solamente para ser un mero espectador, que de hecho Dios ve todas las cosas, lo sabe todo, es omnisciente. Dios es un protagonista de la historia, el principal protagonista de la historia. La historia se da porque Cristo quiso intervenir en la historia, porque si no, si a Dios no le hubiera interesado nuestra historia, cuando Adán y Eva hubieran pecado, Dios se hubiera desentendido en ese momento de la historia de la humanidad, solo estando Adán y Eva, y ellos hubieran muerto, hubiera perecido, todo hubiera quedado ahí. Hubiera sido como un brote que pareciera que va a ser una linda plantita, pero que finalmente el brote se seca y ahí queda. Sin embargo, Dios dice,
que haya historia de la humanidad. Porque yo voy a intervenir en ella para salvar al ser humano. Para ir a vivir con ellos, ponerme en su zapato, sentir su dolor, cargar sus pecados y morir en la cruz. Y esa historia, que es la historia del Antiguo Testamento, de un Dios presente, de un Jehová, que es el Jesús del Antiguo Testamento presente, se prolonga luego de que Cristo resucitó y se fue al cielo, durante toda la era cristiana, nuestra era, desde el año en que Cristo resucitó hasta nuestros días. Y todo ese periodo, el nuestro, de un Dios presente, interesado en lo que nos pasa y protagonista de nuestra historia, está revelada esa acción a lo largo de todos los siglos en el libro de Apocalipsis. Un Apocalipsis, un mensaje que lo recibió Juan, el apóstol, versículo 9, vamos a leer el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás mí una voz, una gran voz, como de trompeta, que decía, y ahí Dios empieza a revelarse. Y antes de proponerles una lectura rápida del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y antes de proponerle leer estos dos capítulos, que es un repaso de la historia de la humanidad de la época del apóstol Juan hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo en que Cristo venga, o sea, nos atraviesa a nosotros. Antes de proponerles una lectura que va a mostrar que Dios está al control de tu vida y de mi vida, quiero detenerme en estas palabras de Juan cuando dice que recibió el mensaje estando ¿en dónde? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba Juan en la isla? ¿Estaba predicando? ¿Estaba porque él quería? Muchos de ustedes saben, ¿por qué estaba Juan allí en la isla? Estaba exiliado a causa de la palabra. No estaba contento, digamos, no estaba ahí porque quiso estar. Aunque con la bendición de Dios transformó una exiliación en una bendición, porque él termina recibiendo el Apocalipsis. Ahora, ¿qué puede hacer un anciano de más de 90 años? ¿Qué puede hacer alguien que está en una isla, aislado y exiliado de todo? Bueno, no puede hacer mucho. Poco. Casi nada. Pero en las manos de Dios, lo poco es mucho. Y eso para nosotros es una buena noticia, porque Dios no mira lo que tenemos, sino lo que puede ser eso que tenemos en las manos de Dios. Hoy Dios no nos mira nuestras posibilidades, lo poco mucho que tenemos, lo poco mucho que hemos logrado, lo poco mucho de nuestra fe, lo poco mucho de nuestras obras, lo poco mucho de nuestra capacidad, lo poco mucho de nuestros donativos para las causas de Dios. Dios nos mira lo que tenemos, al cual muchas veces es poco y nos desanima. Dios mira lo que puede multiplicar con lo que tenemos. ¿Se acuerdan la historia de la viuda de Sarepta? Había una hambruna, ella solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, estaba por hacer un poco de pan casero, estaba por preparar eso para comer y esperar a morirse porque no tenían más. Y llega el mensaje de Dios que le dice: no tengas miedo, poné a Dios en primer lugar. Y Dios hizo el milagro día a día de multiplicar esa harina y ese aceite para que día a día comiera ella, su hijo, y tuviera suficientemente pan para poder vender y con eso poder comprar cosas para poder subsistir. Dios no mira lo que tenemos, sino
lo que puede Él hacer con lo que tenemos. Más de 10.000 personas, después de escuchar todo un día a Jesús, dice 5.000 el relato bíblico, pero si contamos a los niños y las niñas son 10.000. Y después del día Jesús encuentra solamente que de 10.000 personas habían 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? No es nada. Pero la mano de Dios fue suficiente. Comieron, se llenaron y hasta sobró. Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Tenían que pelear contra los ejércitos enemigos. Eran 300, los otros eran miles. Ellos no sabían ni pelear, los otros eran expertos en pelea. Y ganaron. Gedeón, 300. ¿Qué es? 300 contra un ejército capacitado. Lo suficiente, porque en las manos de Dios no importa la cantidad, importa la actitud que tenemos con lo que tenemos. Por eso en esta mañana no quiero que puedas ver lo que tenés. Dios no desea que te concentres en lo que tenés. Lo que tenés es suficiente, sea mucho o poco. No importa lo que tenés, porque qué peligroso es sentirnos que tenemos mucho, porque ahí pecamos. Ahí podemos caer en el orgullo, en creernos que lo tenemos cuando no lo tenemos. Tampoco es saludable que nos bajemos y nos sintamos menos por lo poco que tenemos. Considera lo que tenés. Lo que Dios te dio, sea mucho o poco, no importa. Pero en esta mañana lo que tengas, Dios quiere que lo coloques en sus manos para que en las manos de Dios eso pueda ser bendecido, eso pueda ser multiplicado y el Señor pueda llevarte a los caminos y a los propósitos que Él tiene para vos y para tu familia. Amén. Amén. Así que vamos a escuchar ahora el capítulo 2 de Apocalipsis, el capítulo 3 de Apocalipsis, con corazón abierto, entregándonos a Dios y confiando que aquello que hemos traído a la presencia de Dios, lo principal, nuestro corazón, será recibido por el Señor y será santificado por el Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces rapidito el capítulo 2 de Apocalipsis. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis son la misma cosa, tienen un mismo mensaje. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos presenta el mensaje a las 7 iglesias. Son 7 mensajes, un mensaje diferente para una iglesia diferente. Cada iglesia tenía una realidad diferente, por lo tanto era necesario que cada mensaje sea diferente de acuerdo a la realidad que cada iglesia tenía. Habían diferentes realidades, ahora la vamos a leer de manera rapidita. Lo interesante de esto, queridos hermanos, es que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea fueron 7 iglesias que sí existieron en la época del apóstol Juan. Fueron iglesias que sí recibieron el mensaje de Dios para su época. Pero como sabemos, el Apocalipsis, además de en muchos casos tener un mensaje para la gente de la época, el Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico. Por lo tanto, el Apocalipsis, en esa intención simbólica, lo que hace es dar un mensaje profético para el futuro. Estas 7 iglesias representan en sentido profético 7 momentos de la iglesia a lo largo de toda la historia. Éfeso era la primera y era la iglesia de la época de Juan. Y la última de estas 7 iglesias es la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin. Y nosotros, por las señales que tenemos, que se están cumpliendo, entendemos que vivimos en el tiempo del fin. Por lo tanto, la 7ª iglesia de esta serie de 7, que es la Odisea, es la iglesia del hoy. Es el mensaje de Dios para nosotros, para los creyentes del hoy, al cual vamos a reflexionar en un ratito. ¿Está bien? Pero vamos rapidito a comenzar la lectura con Éfeso. Éfeso, capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No vamos a leer todos los versículos, ¿está bien? Porque si no va a ser muchos. Versículo 2. Aquí el Señor comienza con un elogio. Dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Esta iglesia es la iglesia de la época de Juan, la época de los apóstoles, que
Literalmente tuvieron un trabajo arduo. Lo vemos reflejado en la epístola del apóstol Pablo, yendo de aquí para allá como misionero. Versículo 3, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente en mi nombre y no has desmayado. Cada carta tiene elogios y muchas de estas 7 cartas tienen también exhortaciones. La iglesia de Éfeso necesitaba una exhortación de parte del Señor. Versículo número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De repente esa iglesia que explotó, que era unida, se estaba lentamente enfriando. Y Dios la exhorta a esta iglesia para que no deje su primer amor. Y al final de cada carta hay una invitación. Versículo número 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Saben que yo creo que Dios eligió las palabras que eligió? Porque eran las palabras que necesitaba la iglesia a lo largo de cada época. Y en esta época, los apóstoles prácticamente todos murieron asesinados. Dice la historia que el apóstol Pablo fue decapitado, dice la historia que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo, y por eso el mensaje para una iglesia que sufría de persecución y muerte, el mensaje era, la promesa era, te daré de comer del árbol de la vida. Estas elogios, estas promesas, estas exhortaciones también las podemos nosotros tomar para nuestra vida personal. Son mensajes que uno puede trasladarlo también a la vida personal. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy con fuego como ese primer día? ¿O me estoy apagando? Necesito volver a mi primer amor. Pasó el tiempo, pasaron los siglos, y la iglesia necesitó un nuevo mensaje. El mensaje a Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Versículo 10, no temas lo que has de padecer. Versículo número 10 al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué palabra se repite en estos versículos? Muerte. Dice, versículo 9, el que estuve vivo, pero el que estuve muerto, pero viví. El versículo 10 también, sé fiel hasta la muerte. El versículo 11, al vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué Dios en el mensaje para la iglesia del siglo II, del siglo III, el mensaje tiene que ver con la superación a la muerte? ¿Qué iba a pasar con la iglesia en este periodo? Persecuciones. Muy bien, se iban a levantar emperadores, Diocleciano, por ejemplo, emperadores crueles que iban a perseguir a muerte a los cristianos. Y el mensaje que la iglesia necesitaba recibir en esa época era: Jesús está al control. Y aunque tengamos que morir, Jesús es el primero que murió, pero también el primero que resucitó. Por lo tanto, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Y aunque tengamos que morir, Cristo, como resucitó, es la garantía de que Él también cuando venga nos va a resucitar. Así que con esa fe así ardiente, con esa fe así intensa, porque intensa eran los momentos que estaban sufriendo, porque era ser cristiano era vida o muerte, no había puntos medios. Ser cristiano era saber que un día podías vivir normal y el otro día te podías despertar y morir.
Y ellos estaban aferrados intensamente a esta promesa de que aunque tenían que morir como Cristo murió, también iban a volver a la vida. Esto también lo podemos trasladar como un mensaje personal. Cuando ocurren cosas que nos sacuden y la amenaza de muerte golpea nuestra vida. Cuando nos enteramos de un diagnóstico médico que no salió bien, cuando hay un accidente, o simplemente cuando ponemos los pies bien sobre la tierra y nos damos cuenta de que algún día nos vamos a morir. Cosa que no pensamos y nos gusta ser distraídos en eso. Y Cristo dice, ten fe, porque estuve muerto y viví. Y esa es también para nosotros nuestra esperanza. El tiempo fue pasando y la iglesia necesitaba un nuevo mensaje profético. Y llegamos al mensaje a Pérgamo, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Es fuerte, ¿verdad? Empieza a ser fuerte el mensaje. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, hay una amonestación a una iglesia que empezó a cambiar la doctrina sana por una doctrina de hombre. Versículo 14. Por tanto, arrepiéntete, porque el Señor acompaña su exhortación con una invitación, con una oportunidad. Arrepiéntete. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo reciba. En esta época, la época del siglo IV, la época del siglo V, la iglesia empezó a cansarse de ser perseguida. Así que empezó a acomodar su mensaje para empezar a dejar de ser perseguida. Solo que el dejar de ser perseguido por cambiar el mensaje llevó a que la iglesia deje de ser fiel a Dios. Y por eso el mensaje de Dios de arrepentirse. Hay una eternidad por ganar. Hay algo que no conoces. Un nuevo nombre dice, ¿verdad? En esa piedrecita. Hay algo mejor que tengo para vos. Que vale la pena, por la cual vale la pena perseverar, por la cual vale la pena luchar. Qué mensaje para nosotros también, donde muchas veces somos tentados a bajar la vara de nuestra vida cristiana. El tiempo fue pasando y se complicó la cosa para la iglesia cristiana. Pero también hay un mensaje de esperanza para la iglesia. Y está representado la iglesia medieval. La iglesia medieval empieza a estar representada por la iglesia de Tiatira. Y dice en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante a bronce pulido, dice esto: conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio, perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Hay un elogio, versículo 20, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá es una época de reavivamiento, porque la iglesia medieval es una iglesia que se instala en todo el imperio romano. Empieza ahora a unirse el poder político con el poder religioso. Se forma aquí la figura del Papa. Hay un despertar espiritual al cual Dios reconoce como positivo,
Pero hay una cosa que le preocupa a Dios, que es la mezcla deliberada de las cosas sagradas con las cosas profanas. Y cita a Jezabel, y acá está lo fantástico del Apocalipsis, porque el Apocalipsis se interpreta solo. ¿Quién es Jezabel? ¿Qué representa Jezabel? Cuando uno va al Antiguo Testamento, la historia de Elías, que se confronta con los profetas del Baal, y había una mujer que alentaba todo ese culto idolátrico, que era Jezabel, que curiosamente era la esposa del rey del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios, el sacerdote, vamos a decir, lo que tenía que haber sido el pastor del pueblo, estaba intencionalmente casado con una mujer pagana, y la mujer arrastró al rey a que, bueno, somos todos religiosos, todos somos espirituales, a todos nos gusta adorar, es lo mismo adorar a Jehová que adorar a Baal, estamos todos adorando. A veces caemos en esa, ¿no? Decimos todos tenemos el mismo Dios. ¿Será que es así? ¿Será que importa la palabra de Dios? ¿Será que importa su doctrina? ¿Será que importa la verdad que Dios marcó, la cual no se puede ni quitar ni agregar? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que Dios utilizó al profeta Elías para marcar que Dios es un Dios santo, que no se rebaja a las preferencias culturales, temporales, de intereses políticos, religiosos y sociológicos de la época. Dios está por encima de la humanidad. Dios es Dios, y el hombre es hombre, y la mujer es mujer. Y esto fue el problema de la iglesia medieval. La iglesia medieval, donde las personas empiezan ya no a confesarse a Dios, sino a confesarse a un cura. La iglesia medieval, donde la iglesia se aferra a imágenes para poder adorar, donde se empiezan a mezclar cosas. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, también le da una invitación a esta iglesia, y en el versículo 26 dice: al vencedor que guarde mis obras. Fíjense que Dios es intencional. Dios le dice a esta iglesia: tenés que guardar mis obras, no tus obras. Tenés que elegir mis caminos, no tus caminos. Dice: el vencedor que guarde mis obras hasta el fin. ¿Qué dice? Yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero. La iglesia medieval se unió al poder político. Dios dice: bueno, ¿querés poder? Yo te voy a dar poder y tendrás autoridad en el reino de Dios, pero si guardas mis obras. Dios pone los ¿cómo Guido? Los puntos. Dios pone los puntos, ¿no? Dice Guido, muy bien. Avanzamos en la historia, y la Edad Media, que se la conoce como la Edad Oscura, fue pasando, porque aún en la mayor oscuridad empieza en algún momento a amanecer. Y la humanidad empezó a ver luz. Y comienza la época del protestantismo. Cuando hablamos del protestantismo, enseguida pensamos en ¿quién? En Lutero, ¿verdad? Y es la época de la iglesia de Sardis. Es la época de la iglesia de Filadelfia. Fíjense en el mensaje a Sardis, versículo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: conozco tus obras. Dios siempre comienza así, diciéndole a las iglesias: no te conozco, te conozco. Que tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Es fuerte, ¿eh? Tenés el nombre del que vives, pero estás muerto. Y la iglesia, en la época de la Reforma Protestante, fue una iglesia que mostró signos de que estaba viva. Pero todavía había cosas que conocer, cosas que cambiar. Hay una invitación en el versículo 2: sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. O sea, sé vigilante y aprende lo que falta por aprender para poder santificarte.
Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardalo y arrepiéntete. Versículo número 5, hay una invitación con promesa. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Qué lindo, ¿verdad? Vestiduras blancas. Vestiduras blancas es un símbolo de santidad para una iglesia que necesitaba completar su obra hasta el fin. Dios llamó a la iglesia justificación por la fe. Lutero predicó eso, ¿verdad? Justificación por la fe. Algo que no predicaba la iglesia medieval. La iglesia medieval predicaba justificación por obras. El Evangelio dice, no, serás salvos por fe. Pero esa fe hay que demostrarla. Hay que llevarla a las obras. Por eso, la importancia de las vestiduras blancas como un símbolo de santidad. Dios llama a la iglesia a justificación por la fe, pero también llama a ser santa como Dios es santo. Y avanzamos en el tiempo, ya vamos llegando al tiempo del fin. La iglesia de Filadelfia escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia que es la iglesia del siglo XVII, la iglesia del siglo XVIII. Dice versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Otro día, si quieren, si me invitan, podemos hablar del juicio de Dios. Porque Dios, cuando venga por segunda vez, y eso creemos que será así, Él va a traer sentencia ya. Ella va a venir como rey a traer vida a los que han creído y muerte a los que no han creído. O sea, Él no viene a hacer un juicio. Jesús, cuando venga, va a traer sentencia. O sea que el juicio precede a la sentencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si la segunda venida es la sentencia, estamos citando Mateo capítulo 25, donde Dios separa las ovejas de los cabritos, quiere decir que el juicio de Dios se da antes de la segunda venida. Lo curioso sería preguntarnos cuándo comenzaría el juicio de Dios antes de la segunda venida y cuándo terminaría el juicio de Dios antes de la segunda venida. De hecho, la Biblia, cuando habla de este juicio, da muchos elementos. Lo menciona a Jesús como el abogado, lo menciona a Jesús a la vez como juez, menciona que hay testigos, menciona que hay evidencia. Bueno, otro día, si quieren, podemos hablar del juicio. Lo interesante, sí les voy a mencionar hoy, es que el juicio comenzó allá por el siglo XIX, el juicio de Dios, que va a terminar un poquito antes de la segunda venida de Cristo, donde después Él va a reunir a todos los ángeles y vendrá junto con sus ángeles, como dice Mateo 24, a buscar a su iglesia. Su iglesia que está esparcida en todo el mundo. Su iglesia que no tiene un único nombre. Porque Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias. ¿Bien? Entonces Él va a venir a buscar a sus hijos fieles de todas las iglesias. ¿Sí? Entonces, pero ese juicio tiene un comienzo y tiene un final. Fíjense cuando dice acá el versículo que leíamos, hay una puerta abierta, pero una puerta que se puede cerrar. Cuando la puerta se cierra la puerta de gracia. Ahí estoy citando la parábola de las 10 vírgenes. Una vez que se cierra la puerta, una vez que el juicio termina, ya está decretada la sentencia para todos y no hay forma de cambiarlo. Filadelfia es el mensaje a un Jesús que está en juicio, pero no un juicio para condenar, un juicio para salvar. Porque Él quiere ser el abogado
que nos defiende. Y finalmente terminamos con el mensaje a la Odisea, que es el mensaje para la iglesia nuestra, para la iglesia del tiempo del fin. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: conozco tus obras. Y el mensaje de la radiografía que tiene la Odisea no lo tiene ninguna otra iglesia. Dice: no sos ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque decís: soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Hoy vivimos en una época muy próspera como iglesia. Tecnología, libros, predicaciones. Y nos sentimos muchas veces como suficientes. Y Dios le dice a la iglesia en el mundo, en el tiempo del fin: pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. El oro en la Biblia, en sentido profético, es fe. Cuando Dios dice: te invito a que compres oro, vos que sos una cristiana o un cristiano del tiempo del fin, Dios dice: te invito a que tengas fe en el tiempo del fin. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, dice el Evangelio. El problema en el tiempo del fin va a ser que una iglesia tenga fe, que una iglesia persevere en esperar al Señor. La iglesia tiene que ser una iglesia de fe, que se vista de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, como decía, representan la vida en santidad. La iglesia del tiempo del fin tiene que ser una iglesia de fe, una iglesia que viva en santidad, que busque obedecer al Señor. Y dice: unjas tus ojos con colirio. El colirio es el Espíritu Santo. Una iglesia que tenga el Espíritu Santo. Hoy en día se ve muchas veces a las iglesias sin fe, sin santidad y sin el Espíritu Santo. Y Dios invita a una iglesia que se cree rica a que pueda ser espiritual, teniendo fe, santidad y teniendo el Espíritu Santo. Y luego que termine este periodo, Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Qué es lo que nos mostró estas 7 cartas a estas 7 iglesias a lo largo del tiempo? Que Dios está en medio de la iglesia. Cuando Apocalipsis 1 dice que se paseaba Jesús en medio de las estrellas significan iglesias. Jesús está en medio de la iglesia. No está desinteresado. Con amor Él elogia. Con amor Él invita. Con amor Él exhorta. Y lo que a mí me da esperanza es que este Dios que está presente, que conoce el futuro, que lo revela y que la historia muestra que la palabra profética es verdadera, porque se cumple no solo esta profecía, sino toda la del Apocalipsis, se cumple tal cual como Dios lo reveló. Nos muestra que Dios está al control. ¿Qué hay fuera de tu control en tu vida hoy? ¿Qué cosas necesitas que no tenés hoy? Materiales, espirituales, maduración emocional. ¿Qué te falta? ¿Qué tenés en tu mano? Decíamos al principio, no importa lo que tenés en tus manos. Si es mucho, poco. Si estás orgulloso, si estás como la iglesia de la Odisea, sintiéndote enriquecido, o simplemente si te sentís como pobre, si te sentís desnudo, espiritualmente hablando. Lo que importa es que reconozcas lo que tenés en tus manos y lo puedas entregar al Señor. Amén.
El Señor está al control de la historia, el Señor está al control de tu vida, y el Señor te invita a que vos puedas ser consciente de que Él está al control de tu vida, para que puedas tener paz y para que con esa paz puedas dejarte llevar a donde Dios quiere. ¿Tu nombre era? Leandro. Toma, dame la mano, Leandro. Vení, Leandro. Leandro no tiene idea de lo que va a pasar ahora. Ya me está mirando mal, Leandro. ¿Qué hizo Leandro? Alabo a Dios. No sabía lo que iba a pasar. En el momento que le pedí que me tomara la mano, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero fue sumiso. Y se dejó traer hasta donde quise traerlo. Cuando Dios nos invita no sabemos a dónde Dios nos invita, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ni siquiera sabemos qué decisiones vamos a tener que tomar mañana, porque ni siquiera vamos a saber dónde Dios nos va a llevar mañana. ¿Quién conocerá el destino de Dios? Lo que Dios necesita, queridos amigos y amigas, es que ejerzamos fe y sumisión para dejarnos llevar a donde Dios quiera llevarnos. Y mañana, cuando nos demos cuenta a dónde Dios nos llevó, Él nos mostrará qué tenemos que decidir y qué tenemos que hacer. Lo que estamos en fe, una fe con santidad, una fe que se deja guiar por el Espíritu Santo. Dios está al control. Quiere también estar al control de ti. Querido Padre, gracias por estar al control. Amén. Nos invitas a despojarnos, Señor, de nuestras capacidades, de nuestros orgullos, de nuestros conocimientos, para simplemente dejarnos tomar la mano de Jesús y dejarnos llevar a la fe, a la santidad, a los propósitos que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, diciéndote que creemos en Jesús como Salvador, que lo aceptamos como Salvador, que le abrimos la puerta del corazón y que nos queremos dejar conducir por Él, que queremos dejar que Él conduzca nuestra mente y que nos revele en su palabra las doctrinas que quiera revelarnos, para que al recibirlas podamos tener un corazón no que juzgue, sino que acepte, con corazón de niño, tus verdades, que puedan ser nuevas o no, pero que son tus verdades, para ser conocidas, aceptadas y seguidas. Bendecinos en santidad, Señor, en fe y en Jesús, a quien creemos como nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Él, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.